Continuaremos con la segunda parte de Proverbios capítulo 13. En los 10 versículos anteriores estamos viendo sobre la recompensa de los buenos y el castigo de los malos. Seguiremos con esta enseñanza desde el versículo 11 hasta el versículo 25. Nos dice el versículo 11 de Proverbios capítulo 13: la riqueza de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Este versículo y más adelante veremos claramente lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Y el que trabaja con honradez y sabe no malgastar su riqueza, se le aumentarán. El verso 12 de Proverbios 13 nos enseña que la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando se pierde la esperanza de alguna cosa o vienen frustraciones a nuestra vida, nuestro corazón se debilita. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Si vemos en el capítulo 3, versículo 18 de Proverbios, y en el capítulo 11, versículo 30 también del libro de los Proverbios, vemos la palabra que nos habla sobre el árbol de vida. El árbol en aquella época era frondoso, representaba bendiciones continuas. Y la vida está vinculada a nuestra relación íntima que tenemos con Dios. Cuando nuestros deseos se cumplen, nos llenamos de alegría, nos llenamos de gozo, y esos deseos cumplidos son dados por Dios, el cual debemos con más ánimo obedecer y agradar a nuestro Creador. El versículo 13 al 15 de Proverbios capítulo 13 nos enseña que el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Aquí vemos un gran contraste o una gran diferencia quienes obedecen y quienes desobedecen. El que vive en obediencia a Dios siempre hablará con palabras sabias, que son fuentes de vida y que salvarán de la muerte. Aquí hablando, predicando el Evangelio. Y siempre estará dando buenos consejos. Pero el que vive en desobediencia, el que vive en rebeldía, siempre estará engañando. Y el versículo más adelante nos enseñará de estas personas que viven engañando, traicionando y dando malos consejos que a fin y al cabo acabarán en la ruina, acabarán en la muerte. Todo hombre prudente, nos dice el versículo 16 de Proverbios 13, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Aquí y en los primeros 12 capítulos, ya en este capítulo 13 de los libros de los Proverbios, vemos la diferencia entre el necio y el sabio. Vemos estos contrastes de estos dos personajes. Aquí dice que el sabio, hablando del versículo 16, que el sabio piensa bien lo que hace. Y esto es lo que trata el libro de los Proverbios, es que cada creyente pueda aplicar estos principios divinos a las situaciones cotidianas de nuestra vida. O sea, nos enseña Proverbios que el sabio piensa bien lo que hace, piensa antes de actuar. Pero el necio deja ver su estupidez. Así como el comerciante o el vendedor grita que todos puedan ver su producto, que la gente se acerque a ver el material o la mercancía que él tiene para exhibir, o al vendedor que va de empresa a empresa exhibiendo su producto, el necio exhibe su ignorancia. En pocas palabras, hablando sobre el necio que deja ver su estupidez, el necio esparce su pecado se esparce y es visto por todas las personas.
Por eso, una gran diferencia que el sabio piensa antes de actuar. Y el necio manifestará su necedad, el necio andará en pecado y su pecado se dejará ver. Por eso es necesario que nosotros siempre nos tomemos de estas enseñanzas, que estos principios los apliquemos a nuestra vida cotidiana para que podamos pensar antes de actuar, antes de hablar o cualquier acción que vayamos a realizar, podamos pensar que todas esas cosas deben agradar, exaltar y honrar el nombre de nuestro Dios. Versículo 17 de Proverbios nos dice que el mal mensajero acorrea de gracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Y aquí nos vamos a extender y nos vamos a ir al Antiguo Testamento, porque el mensajero perverso trae problemas. Aún hasta su propia muerte, ese mensajero engañoso y que va de mentiras en mentiras. Le comentaba que vamos a los libros del Antiguo Testamento, pero especialmente en las dos cartas de Samuel, primera y segunda de Samuel, vemos un gran ejemplo de un mensajero que trató de ser partícipe de la muerte del rey Saúl y tratar de recibir alguna recompensa por parte de David. Si vemos en los primeros 6 versículos del capítulo 31, el primer libro de Samuel, nos habla de que los filisteos concentraron sus fuerzas en el ataque a Saúl, y los arqueros filisteos lograron herirlo de muerte. Entonces Saúl le dijo a su escudero: saca tu espada y mátame. Hazlo antes que vengan esos extranjeros idólatras. De lo contrario, se burlarán de mí y me matarán. Pero su escudero tenía tanto miedo que no se atrevió a matar a Saúl, a pesar de que Saúl le había dicho: mátame antes que vengan estos filisteos y se burlen de mí. Pero él tuvo tanto miedo que no se atrevió de matar a Saúl. Entonces Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Al ver muerto a Saúl, el escudero vio la acción que hizo Saúl. También el escudero se echó sobre su espada y se mató. Y así fue como Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres murieron el mismo día. Pero en el capítulo 1, de 2 de Samuel, uno de los soldados de Saúl venía con la ropa toda rota y con ceniza en la cabeza, lo que demostraba que venía muy triste. Y cuando este escudero, se presentó delante de David, se inclinó hasta tocar el suelo en señal de respeto. Y David le pregunta: ¿de dónde vienes? El soldado le contestó: me escapé del campo de batalla donde peleaban los israelitas. Y David le dice: ¿y qué pasó allí? Volvió a preguntar. El soldado le respondió: el ejército israelita perdió la batalla, muchos de nosotros escapamos y muchos otros murieron. También murieron Saúl y su hijo Jonatán. David insistió en preguntar: ¿y cómo sabes que Saúl y Jonatán murieron? El soldado le respondió: yo estaba en el cerro de Gilboa y vi cuando Saúl se lanzó sobre su espada. Saúl vio que se acercaban los filisteos con sus carros de guerra y su caballería. Me llamó y me puse a sus órdenes. Saúl me preguntó: ¿quién eres? Y yo le respondí: soy amalecita. Entonces me ordenó: ven, acércate a mí y mátame. Estoy agonizando, pero no puedo morir. Yo le ayudé a morir porque me di cuenta que de todos modos no iba a vivir. Luego le quité la corona y el brazalete que tenía en su brazo, y aquí los tiene usted, mi señor. Entonces este soldado estaba mintiendo y entregando un falso mensaje a David. Y una vez más David le preguntó: ¿de dónde dices que eres? Él le respondió: soy hijo de un amalecita que vino a vivir en Israel. Entonces David le dijo: ¿y cómo te atreviste a matar a quien Dios eligió como rey de su pueblo? Tú mismo reconoces tu culpa al decir: yo maté al elegido de Dios. Enseguida le ordenó David a sus oficiales que matara al amalecita y el oficial lo mató. Aquí vemos un mensaje falso,
un mensaje que él entregó tratando de engañar y que quizás de recibir alguna recompensa de parte de David, pero todo lo contrario. Al entregar un falso mensaje, tratar de engañar a David, él acabó con su muerte. Pero el mensajero que es fiel es un mensajero digno de confianza, es de mucho valor para quien lo envía. Es como agua fresca en calurosos días de cosecha. Un mensajero fiel es como un agua fresca en estos días calurosos. Por eso es necesario ser fiel a nuestras palabras, no andar de mentiras tras mentiras, sino que siempre la sabiduría que viene de parte de Dios nos llevará actuando correctamente. Dice el versículo 18 de Proverbios 13: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Y aquí vemos algo tan importante de que el que desprecia la corrección tendrá pobreza y deshonra. Pero si aceptamos y queremos que nos corrijan, recibiremos grandes honores. Es que lo está tratando de decir este versículo. Proverbios nos viene enseñando capítulos anteriores de estar atento a las correcciones, de no menospreciar las enseñanzas, de guardar los mandamientos, de no apartar nuestro corazón de la ley de Jehová. Esto es una gran diferencia entre el sabio y el necio. Que el sabio en humildad recibe todos los consejos, pero el necio, que es orgulloso, no le gusta recibir las correcciones, que lo corrija, que lo discipline. Mas el sabio, con humildad, recibirá las correcciones, porque gracias a esas correcciones se hará más sabio. Versículo 19 de Proverbios nos dice que el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Cuando llevamos una vida no basadas en caminos del mal y tenemos deseos, esos deseos se cumplen y el regocijo para nuestra vida. Lo vimos en versículos anteriores. Solo existirá gozo en nuestra vida, pero el necio detesta apartarse del mal para cumplir tales objetivos. O sea, el necio, para cumplir sus deseos de la forma que sea, aun si sea matando o robando a las personas, él lo tratará de hacer. Pero una persona que no camina en el mal y sus deseos se cumplen, nuestro gozo, en nuestro interior hay gozo, hay alegría. Porque nuestros deseos se han cumplido quizás haciendo el bien. Y eso de gracias a Dios. Pero el necio detesta apartarse del mal, busca algún método para de alguna forma cumplir esos deseos. Siempre debemos actuar honrando a nuestro Dios. Versículo 20 nos dice que el que anda con sabios se hará más sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado. Este versículo es muy importante para nuestra vida cotidiana. Las relaciones con quienes nos juntamos forman nuestro carácter. El mentiroso se junta con el mentiroso, el chismoso se junta con el chismoso, el ladrón se junta con el ladrón. Pero con quienes nosotros formemos nuestras relaciones, se formará nuestro carácter. Entonces, es que nos preguntemos, realmente con las personas que yo me estoy juntando, con quienes comparto una mesa, con quienes cuento mi intimidad, serán personas de confianza, serán personas que me ayudan a nutrir mi carácter para agradar y honrar a Dios, moldean y aumentan mi fe en Cristo. Tratamos con esas personas, esa relación, llegar a ser más humildes, ir creciendo en el espíritu, o todo lo contrario, nuestro carácter se va empeorando, nos vamos poniendo más mentirosos, más chismosos, más engañosos. Por eso, el que anda con sabio será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado. Versículo 21 nos dice que el mal perseguirá a los pecadores,
mas los justos serán premiados con el bien. Podríamos decir que este versículo se centra en el tema central de los primeros 10 capítulos de Proverbios. El actuar con justicia nos traerá bendiciones y el actuar con mal solo nos traerán problemas. Y eso lo podemos ver en nuestra vida cotidiana. Quien actúa con justicia atraerá bendiciones, pero quien actúa con mal, con engaños, solamente atraerán problemas para su vida. Versículo 22 nos dice que el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Sabemos que las Escrituras nos enseñan que nadie es bueno, pero en términos humanos o vida cotidiana, uno se hace llamar o se llama bueno. El vivir en obediencia a Dios y apartarse del mal es actuar con sabiduría, y eso dejará herencias duraderas para nuestra propia familia. Pero sabemos que la riqueza de los pecadores les será quitada, ya que su actuar los lleva al lecho de su muerte, y sus riquezas serán dadas a los que más lo necesitan. Por eso nuestra sabiduría, al actuar en obediencia a Dios, dejará una herencia duradera para nuestra familia. Quizás los hijos verán el carácter, verán el temor, la obediencia que tienen sus padres hacia Dios. Y ellos seguirán ese ejemplo y aumentarán esa herencia porque se darán cuenta que sus padres viven bajo un sometimiento hacia Dios. Y a los padres vivir un sometimiento bajo la autoridad de Dios, tratarán a sus hijos con amor. Y veremos también versículo más adelante, tratarán a sus hijos con corrección amorosa. Y así esa herencia será duradera para la familia. Versículo 23 de Proverbios nos dice que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. En los versículos 4 y 11 nos enseña que el que trabaja honestamente será recompensado, pero el que se hace rico por acciones injustas será llevado a la ruina. Lo que fácilmente se gana, lo hemos visto anteriormente, fácilmente se acaba. El que trabaja con honradez y no sabe malgastar su dinero, sus riquezas aumentarán. Y lo vimos en el versículo 11, este mismo ejemplo y misma enseñanza. Versículo 24, y aquí hablábamos lo que le comentaba sobre el verso 22, el que el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Aquí hablamos sobre el actuar con sabiduría. Y en el versículo 24 de Proverbios 13 nos dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y aquí le voy a leer un comentario sacado de una Biblia de estudio apologética, que dice que los críticos suelen tomar versículos similares a este como ejemplo de crueldad y de abuso infantil. Tales pasajes deben interpretarse dentro del contexto más amplio de la enseñanza sapiencial sobre la disciplina. La palabra hebrea traducida corrige es musar. También se emplea para instruir, represión y castigo físico. El objetivo de la palabra musar siempre es un cambio de actitud o de conducta, y los métodos para alcanzarlos van desde dar presentes y suplir necesidades hasta instruir, reprender e incluso castigar corporalmente. Cuando se toma como modelo la disciplina de Dios a las personas, queda claro que la corrección debe comenzar aplicando los métodos menos dolorosos y severos, y que solo se aumentará su rigurosidad cuando los más moderados no produzcan los cambios deseados. La sabiduría también reconoce que, por naturaleza, los niños no tienden a buscar principios sabios ni a someterse al orden divino, y que, librados a su propia iniciativa, avanzan hacia la insensatez y hacia la autodestrucción. La corrección se considera un medio bueno y necesario para guiar a los niños a la verdad de Dios. Por lo tanto, la disciplina apropiada, no abusiva, se describe
como un acto de bondad y amor. Solo un progenitor que no ama a su hijo le permitirá que se destruya con necedades. La corrección viene desde muy temprano. Pero quiero resaltar algo claro, que la corrección se considera un medio bueno y necesario para guiar a los niños a la verdad de Dios, no para guiar a los niños. Y esto es una enseñanza que los puede dejar Proverbios a los que aún no son padres y a los que aún están criando desde temprano, que la corrección se considera un medio bueno y necesario para guiar a los niños a la verdad de Dios, no al como yo creo que lo debo corregir, sino que el Proverbio nos enseña y debemos aplicar estos principios para guiar quizás a los que ya tienen hijos, a los que en algún momento tendrán, guiarlos a la verdad de Dios. Y siempre pedir sabiduría a Dios para instruirlos en el temor de Jehová. Por eso la corrección viene desde temprano, no cuando yo lo estime conveniente, sino que desde temprano y siempre, y vuelvo a recalcar, para guiarlos a la verdad de Dios. Versículo 25 dice: el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Esto es la consecuencia de quienes obedecen y desobedecen. Y eso lo hemos visto en el verso 13, verso 18, verso 21 de este mismo capítulo. Vemos en este capítulo 13 de Proverbios lo importante que es apreciar las correcciones, los consejos de la recompensa quienes obedecen y el castigo de aquellos quienes desobedecen. Y lo importante es el labor de los padres al disciplinar a los hijos, aunque no sea muy agradable, pero desde temprana edad disciplinarnos y amonestándolos en el amor del Señor, para que puedan desde pequeño llevar una vida agradable ante la presencia de nuestro Creador. Así que, mis hermanos, que Dios les bendiga mucho, y hemos dado por finalizado capítulo 13 de este libro de Proverbios. Y si Dios así lo permite, continuaremos hablando y exhortando Proverbios capítulo 14. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.